Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Una vez más, hermosa familia, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saluda su amigo y servidor Joel Medina, listo y preparado para traer ante usted la lección número 7. El problema del mal es el título de esta lección. Qué cosa tan interesante. Vamos a entender en esta lección, primeramente Dios, lo que está sucediendo alrededor de nuestras circunstancias. Porque de pronto vienen cosas que no entendemos, pero sin embargo están frente a nosotros y nosotros sufrimos. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios por lo malo que nos pasa? Y a veces, aunque seamos cristianos, decimos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Cierto? ¿Por qué? Y de pronto renegamos en contra de Dios. Bueno, ¿sabe? Hay en la palabra de Dios mensajes, hay personas que a pesar de que sufrieron lo que sufrieron y pasaron lo que pasaron, nunca renegaron en contra de Dios. Dios permite ciertas cosas y aunque Dios no es el que hace el mal, Dios lo permite. Lo permite por dos razones. La primera puede ser porque usted es una persona fiel y Dios permite el sufrimiento ante usted o de repente un dolor que no se entiende, que no tenemos la respuesta humanamente hablando. Dios lo permite para que la hueste celestial vea que usted le es fiel. Dios nunca va a permitir algo que usted y yo no podamos soportar. Eso es muy, muy cierto. ¿Okay? La otra razón, la primera es que Dios lo permite porque Él quiere mostrar que usted es fiel hijo suyo y le quiere mostrar tanto al Satanás como a la hueste celestial que usted es una persona fiel. La otra parte pudiera ser que de pronto nos hemos apartado de Dios y aunque Dios no es el que trae el mal, al apartarnos de Dios, Satanás trae el mal en contra de nosotros. Y esa es la razón por la cual estamos sufriendo muchas veces. Estamos lejos de Dios. No hay una garantía, como ya mencioné, que estando cerca de Dios, siendo fieles hijos de Dios, que no vamos a sufrir. Ve a Job, por ejemplo. Si usted analiza los primeros textos del capítulo número 1, versículo 1 y 2, se va a dar cuenta que Job era un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre que era 100% fiel a Dios. Sin embargo, conocemos ya la tragedia en su vida, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, ¿cierto? Bueno, tomando eso en cuenta, note que usted pudiera pasar por algo parecido, pero es porque Dios lo está permitiendo. Y gracias a Dios que tenemos el desenlace de lo que le pasó a Job. Al final, cómo Dios le volvió a restituir todo lo que tenía y 2 veces más. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme y fiel a nuestro Padre Celestial. Aceptemos de pronto lo que viene, no reneguemos en contra de Dios y todo estará bien. Ese es el principio de esta lección que estamos ahora aquí para estudiar, el problema del mal. Sin duda alguna, usted y yo podemos estar mirando por otro lado o pensando por otro lado. La mayoría de las personas culpan a Dios, por eso es que dicen, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué Dios permite los desastres naturales si Él los puede detener? Claro que los puede detener. ¿Por qué permite que los niños sufran? Claro que Dios puede eliminar también eso, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero note, Dios es un Dios justo y en su justicia, Dios tiene que permitir el mal. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha mostrado lo que tenemos que hacer. Dios dice, si caminas por este camino, todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Desde un principio, cuando Dios le dio a Adán y a Eva las instrucciones de este árbol no coman porque el día que coman de aquí van a morir. Bueno, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, ahí empezó el dolor, ahí empezó el sufrimiento, ahí vino todo lo demás. Usted y yo estamos acarreando nada más parte de la desobediencia de ellos y por eso es que estamos sufriendo. En su momento dado, Dios, en su magna sabiduría, ya hizo lo necesario para que usted y yo en un momento dado podamos gozar de lo que le prometió a Adán y a Eva. Pero una cosa sí, y eso vamos a mirar la lección número 9, la libertad de elección también nos la dejó. Y por eso es que usted y yo hoy tenemos la libertad de elegir caminar por aquí o caminar por acá. Dios dice, si caminas por aquí, todo va a ir bien. Todo va a estar bien. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger.
No que no haya sufrimiento, como ya dijimos anteriormente, ¿no? Pero si hay, es porque Dios lo ha permitido. Pero Dios dice, si caminas por acá, todo va a ir mal. Y entonces ahí es donde viene el problema, ¿no? Y donde Satanás hace con nosotros el destrago que él quiere hacer, ¿no? Porque vamos en los caminos, en la sendera o en los senderos de Satanás. Eso es una forma de mirarlo así nomás superficialmente. Pero vamos a mirar a la palabra de Dios y en esta ocasión tenemos la lectura bíblica que la vamos a encontrar ahora en Apocalipsis 21, el versículo 4. Como es nuestra costumbre, hermosa familia, les invito para que oremos juntos. Oremos unos por los otros, hermosa familia, oren por un servidor, oren por este hermoso ministerio que de una forma hermosa estamos tratando de mantener la verdad siempre presente, la verdad, las columnas de verdad siempre en alto. Oremos y oremos una vez más unos por los otros, ¿sí? Padre amado, gracias, Señor, te damos porque nos da el privilegio de estar como familia orando. Y como familia, Señor, orando unos por los otros. Ahora, Señor, te pido de una manera muy especial que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a entender el problema del mal, Señor, que de pronto es la razón por la cual el ser humano del mundo te critica y en muchas ocasiones te niega también porque hay mal en nuestras vidas, porque hay mal en este mundo, porque hay sufrimiento en este mundo que no entendemos. Bueno, Padre amado, te pedimos que en esta lección nos ayudes a entender ese principio tuyo de la justicia, del amor y la libertad también de elección, que es la razón por la cual de repente nos desviamos y hacemos lo inapropiado y tendríamos ahí sí que cosechar las consecuencias. Ayúdanos, Padre amado, a entender toda esta parte, sí. Gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias por atender también a nuestra hermosa familia de Fe y Esperanza, los que trabajamos dentro del Ministerio de Fe y Esperanza, nuestra familia de colaboradores también, Señor. Gracias porque les has abrazado y les has amado también. Y, Señor, ayúdanos a entender y comprender que las luchas, las pruebas que están en nuestras vidas, Padre amado, que podamos entender que son solamente pasajeras, pero que tú estás con nosotros. Bendícenos de una manera muy especial, Señor. Quédate pues con nosotros en nuestros corazones. Abre nuestra mente, Padre amado, para poder comprender mejor tu santa palabra. Levanta y aumenta nuestra fe. También, Señor, las ganas de buscarte, las ganas de adorarte. Y también, Señor, la motivación para poder buscarte en oración y estudiar tu santa palabra. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto para memorizar dice de la siguiente manera: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ok, qué hermoso es este texto, ¿verdad? Ahora, hay un detallito aquí. En este detallito quiero que analicemos. Muchas veces la gente piensa que en el cielo, vamos a poner, dicen, no va a haber dolor. Y es verdad, no va a haber dolor. Pero ¿sabe una cosa? Alguna gente piensa que no. Y hay un corito que dice, no, allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Así dice el corito, ¿no? Creo que la teología hasta cierto punto está un poquito falta o no está completa. ¿Por qué? Porque aquí el texto nos dice claramente, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué quiere decir que enjugará? Dios va a limpiar nuestras lágrimas. Hermanos, cuando lleguemos al cielo seremos transformados de mortales a inmortales, pero seguiremos teniendo nuestra memoria, seguiremos teniendo sin duda alguna los mismos sentimientos que tenemos hoy, que albergamos hoy en nuestro corazón. Seremos personas de sentimientos. Dios tiene sentimientos. Vamos a mirar allí que en una lección más adelantito, cómo Dios también sufre por nuestro sufrimiento. Dios quiere que usted y yo seamos felices. Y cuando usted y yo estamos sufriendo, Dios sufre junto con nosotros también. ¿Sabía usted eso? Bueno, de hecho es principio bíblico. Ahora, tomando esto en consideración y analicemos el punto. En el cielo seremos una familia, somos personas con sentimientos, con nuestra memoria. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a conocer. Llegaremos allá y conoceremos por primera vez vamos a mirar a Abraham, ¿cierto? Algunos de nosotros. Miraremos a Abraham, miraremos a Pedro, miraremos también al apóstol Pablo. Y vamos a preguntarle, ¿no? ¿Cómo estuvo ese encuentro con Jesús allí, ¿no? Vamos a mirar a Esteban también. Imagínense cuando Esteban ve a Pablo
frente a frente cuando Esteban sabía que Pablo estaba autorizando su apedreamiento para que él muriera. Terrible, ¿no? Terrible hasta cierto punto. pero qué emoción y qué sorpresa van a haber ahí en el cielo, ¿verdad? Bueno, en el cielo tenemos sentimientos. De modo que todo esto que estamos haciendo aquí en la tierra, el dolor va a terminar. En el cielo ya no va a haber dolor, habrá sentimientos, sí, por supuesto, va a haber ese sentimiento. A lo que yo me imagino aquí en este texto bíblico es cómo una madre va a estar contenta y feliz porque su hijo no llegó al cielo. O como un hijo o una hija van a estar tranquilos porque la mamá no llegó al cielo. ¿Se da cuenta? Ese es el punto, que no por otro lado. Y ahí es donde entramos ahora. ¿Ok? Si es verdad que no llegaron al cielo, yo no creo que, mira, qué bueno que no llegaron al cielo, que gloria a Dios y cantando y felices nada más porque ya no hay lágrimas. No, se derramarán lágrimas, la mamá derramará lágrimas por sus hijos, por su hija que no llegó al cielo y viceversa, hijos por los padres que no llegan al cielo. Cuando intentamos muchas veces de pronto, ¿no? Doctrinarlos de que entendían a Jesús y no llegaron al cielo. Ok, ahora, es verdad que en un momento dado miraremos los juicios de Dios que son fieles, que son justos 100%. Y habrá hasta cierto punto un contentamiento en nuestros corazones al mirar que nuestros seres amados no llegan al cielo y que todo lo que pasó aquí en esta tierra, todos los problemas, todas las dificultades, todo el dolor, a pesar de todo eso, ellos no aceptaron a Jesús. Y al no aceptarlo, ahí vamos a poder nosotros mirar cuántas veces Jesús hizo el llamado, cuántas veces el Espíritu Santo estuvo llamando y tocando a la puerta y nunca quisieron abrir. Ahí podremos estar a cierto punto, bueno, pues ni modo. Es verdad, Dios intentó, pero ellos nunca o no quisieron hacer caso. Y por eso, mi bella familia, en el cielo habrá ese pequeño, yo digo pequeño dolor que comparado con lo que viene más adelante. Las lágrimas serán derramadas sin duda alguna, por eso es que Dios las va a enjugar y ya en su momento dado Dios las eliminará por completo para que ya nunca más volvamos a llorar, nunca más tenemos sufrimiento en el cielo, pero seguiremos teniendo sin duda alguna sentimientos, ¿no? Podemos seguir amando a nuestros seres amados, podemos seguir amando a Dios, el sentimiento seguirá, eso sin duda alguna, ¿no? Vamos a la parte del domingo. ¿Hasta cuándo, Señor? Esta es una pregunta que se hace muy a menudo dentro de la palabra de Dios. Normalmente es cuando se está pidiendo que Dios intervenga. Dice, hay ciertas citas bíblicas que vamos a leer aquí y luego leemos la pregunta, ¿sí? Job 30:26 dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Jeremías 12:1 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Una pregunta que de repente nos hacemos aquí a nosotros, ¿verdad? Jeremías 13:22 dice, si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Algo aquí interesante que podemos mirar ya aquí en Jeremías 13:22. Preguntamos, ¿por qué me ha sobrevenido esto? O sea, el mal normalmente, ¿sí? Ahora, ahí, si usted analiza ahí el texto, dice, por la enormidad de tu maldad, o sea, por nuestros pecados, el desviarnos del camino de Dios, por eso es que ha venido el mal. Por eso es que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Por eso es que el mundo está en el caos que se encuentra, por la maldad del hombre. Entonces, si lo miramos de esa manera, podemos entender que si un niño hoy por hoy sufre, la gente dice, pero ¿qué culpa tiene un niño para que sufra, no? Bueno, el niño, desafortunadamente, el bebé, está cosechando tristemente la maldad que ya viene desde la creación cuando desobedecieron a Adán y Eva. Estamos cosechando esa maldad. Y de repente hay cosas que no entenderemos a ciencia cierta o claramente, pero créame que cuando lleguemos al cielo lo vamos a entender sin ningún problema. ¿Okay? Pero por lo pronto, sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Dice Malaquías 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado?
en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahí tenemos la pregunta del millón, la pregunta que tanta gente se hace. ¿Dónde está la justicia de Dios? Pareciera que es mejor ser malo que bueno, porque el malo tiene riquezas, el malo triunfa, el malo. ¿Sabe qué? Es verdad que muchas veces vemos a las personas que no son cristianas a tener aparentemente más bienestar económico, aparentemente mejores lujos, pero ¿sabe de qué forma han conseguido esos lujos? ¿Será algo leal o legal que lo han hecho? O de repente, en vista de que no tienen el temor de Jehová, se han hecho ricos ensuciando ahora sí su carácter. Pudiera ser, no lo sabemos. Y yo no digo que sea el caso de todo el mundo tampoco, ¿no? Pero por lo regular, el que es impío, el que está lejos de Jehová, normalmente hará cualquier cosa para hacerse rico. Y mire, incluso aunque de pronto no haga nada ilegal, la persona que está lejos de Jehová se va a enfocar más en su trabajo, se va a enfocar más en hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero. Y no le va a importar Dios, no le va a importar la familia, no le va a importar nada más. Solamente dinero, 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 dinero. Y va a tener dinero. Pero ¿a consta de qué? ¿O a cambio de qué? De la vida eterna. ¿Cuántas personas no trabajan toda su vida sin descansar para tener mucho dinero? Cuando tienen mucho dinero, de paso, en el que están trabajando y haciendo mucho dinero, descuidan la familia, descuidan su salud, descuidan obviamente su vida espiritual, descuidan a Dios. Cuando ya tienen mucho dinero, ahora sí, cuando tienen mucho dinero, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pasa cuando tienen mucho dinero? Ahora quisieran tener un poquito de salud, quisieran tener un poquito de tiempo para acercarse a la familia y disfrutar el tiempo con la familia. ¿Sabe qué? Muy tarde en muchas de las ocasiones, porque la familia ya se perdió. La vida espiritual, a veces todavía lo alcanzan a lograr, pudiera ser. Sin embargo, hermosa familia, no descuidemos a Dios, no descuidemos nuestra espiritualidad por cosas del dinero, ¿le parece? Muy bien. Entonces, la pregunta que aparece allí en la parte del domingo, dice, como seres humanos, bueno, falta un texto más, ¿verdad? Salmos 10:1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Pareciera que cuando nos van mal las cosas, le echamos la culpa a Dios, no que está lejos de nosotros, ¿cierto? Bueno, dice, como seres humanos culpamos a Dios por el mal que nos acontece. La pregunta no la hemos leído todavía, es cierto. Perdone que esta llamada que entró acá me sacó un poquito de mi renglón. ¿Cómo traen estos textos el problema del mal al primer plano de la experiencia humana? Ok, ahora sí la respuesta. Como seres humanos culpamos a Dios por el mal que nos acontece. En el juicio final veremos el amor de Dios en toda su gloria y veremos que el mal somos nosotros mismos quienes nos lo causamos al alejarnos de nuestro Creador. Y sin duda alguna, eso es parte grande y fuerte de lo que tenemos que aprender. Muy bien. Otra pregunta que aparece en la parte del domingo, dice, lee Mateo 27:46, vamos a leerlo aquí, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta que aparece aquí, bueno, dos preguntas. ¿Cómo entiendes estas palabras de Jesús? ¿Cómo expresan el hecho de que el mal impactó a Dios de la forma más sorprendente? Muy bien. Respuesta aquí de un servidor. El pecado aleja a Dios. Jesús estaba cargando mis pecados y en su agonía sentía que el Padre lo había abandonado. Lo mismo sentimos nosotros cuando nos alejamos de Dios y el enemigo aprovecha para lastimarnos. Sin duda alguna, el pecado es ese virus. Y recuerde que el pecado no puede estar cerca de Dios. El pecado no puede estar cerca de Dios. De modo que si usted y yo somos pecadores, no podemos estar cerca de Dios. Por eso es que cada momento, cada instante que tengamos la oportunidad, pidamos a Dios perdón por los pecados que hemos cometido. En la mañana al despertarte, en la noche al acostarte, pide perdón a Dios por los pecados. Y así tenemos la oportunidad de estar limpios, ¿no?
Y por supuesto, no que sea una letanía nada más, sino que necesitamos sentir en nuestro corazón que genuinamente nos arrepentimos de lo que hemos hecho, ¿sí? Al pie de la página y el domingo dice así: Jesús fue sostenido en la cruz por una esperanza cuyo cumplimiento no podía ver en ese momento. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en su experiencia cuando tampoco podemos ver el cumplimiento de nuestra esperanza? Respuesta del servidor: porque el Padre lo ha prometido y lo cumplirá, pues todas sus promesas se han cumplido al pie de la letra. Sin duda alguna, Jesús sabía que al morir en la cruz, Él no estaba solo. Y que a pesar que Él ahí exclamó, ¿no?, que el Padre lo había abandonado, Él sabía que al morir, el Espíritu Santo vendría a rescatarlo de la tumba, a sacarlo de la muerte. Y le daría la vida de nuevo, la vida eterna, y de ahí seguiría siendo Jesús, ahora encarnado. Jesús, antes de venir y nacer de la Virgen María, era igual que el Padre, era igual que el Espíritu, un ser espiritual. Pero una vez que Jesús nace de la Virgen María, ahora se encarnó y ahora tiene un cuerpo igual que nosotros, semejante al nuestro, ¿ok? Y de esa manera ahora, aunque es su cuerpo semejante al nuestro, es un cuerpo celestial, pero sigue siendo la parte humana todavía, tiene esa parte humana nuestra Jesús. Pero ahora sí, 100% espiritual, 100% Dios. Ya no es meramente humano, sigue teniendo la apariencia de humano, pero ya no es humano de esa manera, ¿sí? A ver si me entendieron de pronto en las vueltas que estuvimos dando. Pero bueno, vamos a la parte del lunes. Dice, hay muchas cosas que no conocemos. Lee Job 38 del 1 al 12. Muy bien. Aquí está Dios hablando con Job y diciéndole, medio regañándolo desde cierto punto, ¿no? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, Dios dice, ok, ya tú sabes que tú me estás preguntando a mí, que me estás preguntando y cuestionando. Ahora va la mía. Y aquí va. Dice el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar? Pregunta que Dios le hace a Job, ¿no? Las preguntas que aparecen aquí, dos preguntas. Dice, ¿de qué manera la respuesta de Dios a Job arroja luz sobre el problema del mal? ¿Cuánto sabemos y cuánto desconocemos acerca de lo que puede estar ocurriendo tras bastidores? Muy bien. La respuesta aquí de un servidor. Al principio no entendemos el mal que está pasando, porque no conocemos los propósitos de Dios, pero a su tiempo Él los revelará. Y sin duda alguna, hermosa familia, tendremos a ciencia cierta el conocimiento de el por qué me pasó a mí esto. Si fue un accidente automovilístico, si fue de pronto alguna tragedia en la familia. Tendremos un momento en el futuro, si somos fieles hijos de Dios, para conocer qué fue lo que pasó específicamente. Y ahí tendremos la respuesta sin duda alguna. Pero por lo pronto no lo entendemos. De pronto solamente confiamos por fe, y por fe vamos caminando, ¿le parece? Muy bien, otra pregunta que aparece aquí en el lunes también, dice así, lee Job 42:3, dice así, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Son palabras de Job ahora contestándole a Dios. ¿Okay? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos reconocer acerca de nuestra propia posición? Aquí la respuesta del servidor. No conocemos el propósito de Dios y en muchos casos hablamos y nos quejamos de Dios sin realmente conocer sus propósitos de lo que estamos viviendo. Y es verdad, como ya mencionamos anteriormente. ¿Okay? Al pie de la página y el lunes dice así,
Pensemos en lo poco que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuesta acerca del más difícil de los temas, del mal y el sufrimiento? Muy bien. Aquí la respuesta tentativa de un servidor dice: humanamente nunca comprenderemos totalmente lo que Dios permite y lo que no permite en nuestras vidas y familia. Nuestra fe debe ser ejercitada en todo lo que no comprendemos o entendemos de nuestro Creador. Sin duda alguna, hermanos y hermosa familia, necesitamos constantemente confiar en el Señor, y que lo que no entendamos, sabiendo que estamos hablando de un punto espiritual o de la vida espiritual, necesitamos nosotros también darle la oportunidad de que Dios diga o haga lo que tenga que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a la parte del martes. El teísta escéptico. Lee Salmo 73. Y aquí tiene 28 versículos. Dice el texto así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No es lo que dice aquí el salmista, ¿no? Casi pecaba en contra de Jehová por tener envidia de los que les iba bien, a los impíos, ¿no? Número 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Recuerda que estamos hablando de la gente impía, ¿ok? Los que no están bien con Jehová. Número 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero note que renegan en contra de Dios, ¿sí? Número 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué hermosa palabra. Ahí en el versículo 17. Todo esto que está pasando, no lo entendía. De repente casi caía pensando en que por qué les va bien a ellos. No, tal vez yo debería ser igual que ellos para poder tener los bienes que ellos tienen, ¿cierto? Dice el salmista: no entendía hasta que entré en tu santuario. ¿Por qué? Porque en el santuario encontramos todo el plan de redención y el sufrimiento de Jesús por la humanidad. El sufrimiento de Jesús incluso por esas personas que, aunque no parezcan, están perdidas. Y digo que aunque no parezca, por el hecho de que están triunfando aquí en la vida, ¿sí? Qué interesante, ¿cierto? Vamos al versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Ahora viene el castigo en contra de ellos, ¿sí? 19. ¿Cómo han sido asolados cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al hacerme a Dios el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Qué hermoso saber, dice yo,
No importa lo que esté pasando, no importa, yo sé que al final tendré la recompensa y le voy a contar a todo mundo lo que tú has hecho en mi vida. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Las preguntas que aparecen aquí, dos preguntas también. ¿Cómo enfoca el salmista el mal y la injusticia que lo rodean? ¿Qué le hace ver las cosas desde otra perspectiva? Muy bien. Respuesta aquí del servidor. El hecho de que el salmista entra en el santuario le da una perspectiva diferente y entiende que Dios es justo y todo el mal viene porque nos hemos apartado de sus caminos. ¿Ok? Al pie de la página, allí el martes, dice de la siguiente manera. ¿Cómo puede la comprensión adventista del juicio y la doctrina del santuario arrojar luz sobre el problema del mal? Te ayuda a saber que aunque ahora tenemos muchas preguntas, los detalles de la historia y los justos juicios de Dios nos serán revelados finalmente. Muy bien, respuesta aquí del servidor. En el santuario encontramos a Cristo en un plan de redención, un plan para evitar que pasemos a la muerte eterna. Todo lo que no entendemos, incluso de la salvación, serán revelados a su tiempo en el cielo. Todos los misterios, todos los secretos que Dios tiene, de pronto que Dios no tiene secretos por querer guardarnos un secreto. Dios tiene secretos porque no los entenderíamos y nos enredaríamos peor todavía. Okay, de modo que Dios guarda ciertas cosas solamente para que usted y yo no nos perdamos en el conocimiento o empecemos a dudar de él. ¿Okay? Miércoles dice, la defensa del libre albedrío es el título para este día. Dice, lee Génesis 2, 16 y 17. Dice así, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y el mal es lo mismo que el conocimiento del bien y el mal. Y parece que aquí se me pasó la respuesta, pero vamos a ver de qué manera, ¿no? ¿Cómo muestran estos versículos la libertad moral concedida por Dios a Adán y a Eva? Note que en este caso, como dije yo, que me falta la respuesta, ¿no? Pero Dios les dio a Adán y a Eva la libertad de elección. Los puso allí y Dios podía haber cercado el árbol, ¿no? Para que no se arremanen, aunque quisieran comer, no comieran, ¿verdad que sí? O haberlo, en este caso, hecho como robot. Pero no, Dios los hizo como seres humanos con la libertad de elección, 100%. De modo que nada más les dice, ok, ya están aquí, este árbol que se llama el árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y el mal, no pueden comer de este árbol. No, nunca dijo que no lo podían tocar, nomás no pueden comer de este árbol. Eran instrucciones específicas sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que obviamente que Adán y Eva lo tomaron y desobedecieron. Y de ahí es donde viene todo el mal de ahí en adelante hacia nosotros. Por eso, la elección o la libertad moral es la libertad de conciencia, la libertad de poder elegir, ¿ok? Jueves, amor y maldad es el título para este día. Dice, lee Romanos 8, 18 y Apocalipsis 21, 3 y 4. Muy bien, dice Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sabemos claramente que lo que estamos pasando aquí no tiene ninguna comparación con las maravillas que vamos a disfrutar una vez que lleguemos al cielo, una vez que entremos en la vida eterna, ¿verdad que sí? Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso saber esto, ¿no? Que el trono de Dios será puesto aquí en la tierra. Y de ahí en adelante no habrá ya, y de ahí sí ya no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor aquí en la tierra, ¿ok? La pregunta que aparece acá dice, ¿cómo pueden estos textos ayudarnos a confiar en la bondad de Dios a pesar del mal que existe en el mundo? Bien, respuesta aquí de un servidor. Aunque hoy sufrimos por el pecado, Dios ha preparado la vida eterna donde no habrá dolor ni sufrimiento. Qué hermosa esperanza tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Al pie de la página, el jueves, dice, ¿de qué manera el hecho de tener presente que Dios nos concede el libre albedrío nos protege de pensar que todo lo que sucede es su voluntad? Bien, respuesta aquí de un servidor. Mucho de lo que sufrimos en esta vida es causa de nuestras malas decisiones. Cosechamos lo que sembramos, tristemente. Y eso es una verdad.
una mala decisión, la consecuencia será obviamente algo negativo. Una buena decisión, la consecuencia será algo positivo. Y así lo llevamos y así vamos, ¿no? Por eso que Dios dice, he aquí que he puesto ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si escuchas mi voz y guardas mi ley, mis mandamientos. La maldición si alejas tu oído de mis mandamientos y te alejas de mis preceptos. La bendición es la vida eterna, la maldición es la muerte eterna. Muy sencillo de elegir, ¿verdad? Así que ahí tiene usted esa parte. Vamos a ir al viernes a mirar las preguntas que aparecen aquí en el viernes. Dice la primera que está allí. Teodicea es un término teológico que se refiere a la vindicación de Dios respecto del mal, pero no a la justificación del mal. Imagina que alguien redimido dijera en el cielo, ahora entiendo por qué mi familia fue torturada y asesinada ante mis ojos. Ahora sí todo tiene sentido. Gracias, Jesús. Eso es absurdo. Y por supuesto, ¿no? Nadie se va a gozar en eso. Ahí no va a haber gozo. Por eso es que les comentaba, ¿no? Va a haber lágrimas todavía. Cuando se descubran todos los secretos, todo lo que hay. Y especialmente cuando Dios dio tanta oportunidad a que las personas se pudieran salvar y rechazaron cada una de ellas, ¿sí? Dice la pregunta, ¿cómo podemos llegar a entender que es Dios, entender que es Dios, no el mal, quien es finalmente vindicado en el contexto del gran conflicto? Muy bien. La vindicación, aquí tengo lo que significa la vindicación, ¿sí? Es defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. Y quien se va a vindicar es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que está en tela de juicio hoy por hoy. Dios Satanás sembró esa duda en los ángeles, en que Dios es un Dios injusto, y ha manchado el carácter de Jehová, ha manchado el nombre de Dios. La vindicación es que ahora Jehová va a quedar libre, ahora sí, y el amor de Jehová mostrado a la hueste celestial, mostrado incluso a Satanás, incluso después de que Satanás pecó. Vamos a mirar eso en la lección número 9, si no mal recuerdo. Pero mirando todo esto, vamos a analizar cómo es que al final de cuentas, la vindicación es para Jehová. Porque todo esto, nosotros estamos en un escenario donde Dios nos tiene a nosotros, mostrándonos todo su amor, constantemente cuidándonos y protegiéndonos para que le aceptemos por amor. Todo esto se está mirando y parece como si fuera un teatro, por así decirlo. El planeta Tierra es el protagonista. Usted y yo estamos aquí tomando decisiones, sí o no, no o sí, y vamos manejando de esa manera nuestras emociones y decisiones constantemente. Pero al final del tiempo, todo esto va a terminar y la vindicación va a ser para Jehová. De modo que, dice otra vez la pregunta, ¿cómo podemos llegar a entender que es Dios, no el mal, quien es finalmente vindicado en el contexto del gran conflicto? Y ahí podemos ya mirar, ¿no? La segunda parte que en la respuesta de un servidor dice, Dios es vindicado en el sentido que al final recupera a quien ha sido injustamente torturado, muerto o perseguido, y ahí muestra su carácter y su amor. Y de esa manera es que Él se reivindica de nuevo de esa forma, ¿sí? Vemos a un Dios justo, un Dios de amor. Tal como se miraba antes que Lucifer cayera. Eso sí, está en la lección número 9, la caída de Lucifer. La vamos a mirar también, el gran conflicto. Pero todo esto, bella familia, es para que usted y yo entendamos y comprendamos que la vindicación de Jehová viene. Cuando usted lo abraza por amor y lo acepta por amor, ahí Dios está vindicando de esa manera, ¿ok? Número 2, ¿te has sentido alguna vez como Job? ¿Te has sentido tentado a pensar que no hay explicación para tu sufrimiento o el de tus seres queridos? Muy bien, aquí voy a dejar que usted responda de una forma muy, muy personal, ¿sí? Pregunta número 3, y de aquí sería la última. ¿Cómo nos ayuda la confesión de Job, de que hablaba de lo que no comprendía, ahí en Job 42.3, a reflexionar sobre nuestras propias dudas? Bueno, aquí respuesta tentativa de un servidor. Hoy no comprendemos porque no conocemos los propósitos de Dios al permitir el sufrimiento en nuestras vidas. Pero créame que llegará un momento dado donde sí comprenderemos y donde sí podremos nosotros decir, ahora entiendo por qué Dios permitió esto. Puede ser para ayudarme a crecer espiritualmente, o bien puede ser porque Dios quiere utilizarme a mí para hacer un testimonio de otras personas por mi fe. Pudiera ser. O al último también pudiera ser porque me he alejado de Dios, pero
al regresar, comprenderemos el por qué. Te alejaste de mí, por qué sufriste lo que sufriste. Y ahorita usted va a poder mirar el estilo de vida que cambió y el por qué pasó lo que pasó, ¿sí? Les dejo aquí ahora para que usted pueda comunicarse con nosotros a través de YouTube. Ahí puede dejarnos un mensajito con mucha confianza y le damos lectura. Le contestaremos si tiene alguna pregunta o algún comentario que usted tenga también. Bienvenidos, por cierto. También a través de Facebook, Fe y Esperanza Hoy. Y por supuesto a través de nuestros mensajes en WhatsApp, que es el más popular, por cierto. El símbolo de más, número 1-951-231-3877. O también a través de nuestro correo electrónico info@feyesperanza.org. Por supuesto, recuerde que nuestra página oficial es feyesperanza.org. Hermosa familia, Cristo Jesús viene muy, muy pronto. Y si vamos analizando de esta manera, hermosa familia, quiero que sepa que Jesús, es verdad que Jesús viene, es cierto. Pero Jesús viene por usted y por mí. Jesús viene por todas aquellas personas que se han preparado. Yo espero que sea usted el que esté preparándose y junto con su familia puedan juntos decir: Señor, aquí estamos. Por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y su familia debe estar allí, ¿sí? Hasta la próxima semana, hermosa familia. Dios les bendiga, Dios les guarde en todo sentido de la palabra. Dios guarde su salida y su entrada. Y, si Dios nos lo permite, aquí estaremos una vez más en la próxima semana. Las familias que formarán